Bienvenidos al podcast Innovando con AWS, el podcast de Amazon Web Services dedicado a hispanoparlantes. Juntos vamos a escuchar de los servicios de AWS, de mejores prácticas en el cloud, implementación de soluciones y casos de uso de clientes. Mi nombre es Rodrigo Asensio y soy tu anfitrión. Bueno, ya arrancamos nuestro episodio número 8 del podcast Innovando con AWS. El episodio anterior vino Albert Capdevila y nos contó sobre novedades en el área de Machine Learning e Inteligencia Artificial lanzadas en el evento anual Reinvent, nuestro evento anual de tecnología. Y nos contó sobre varios servicios como por ejemplo Recognition, Lookout y Forecast. Les aconsejo ir a ver las notas del show. Como son tantos anuncios, decidimos hacerlo en 2 episodios, así que hoy nos va a seguir contando cuáles son esas novedades. Albert, bienvenido de nuevo. Gracias por venir. Muchas gracias por contar de nuevo conmigo. Bueno, bueno, vamos a continuar. Para hacer un poquito recap del recap, ¿no? Nos habías contado inicialmente de qué era este evento Reinvent. En el capítulo anterior nos habías contado sobre herramientas de productividad para científicos de datos, lo que estaba pasando en el mercado con esos científicos de datos y demás. Y bueno, quería continuar un poco este diálogo, ¿no? Y que nos cuentes desde el lado desde el punto de vista de casos de usos de clientes, ¿qué otros anuncios hemos lanzado en el último Reinvent en diciembre? Y bueno, me gustaría saberlo en muchas compañías, en España en particular, ¿no? ¿Qué está pasando en las fases de construcción de modelos? ¿Cómo están automatizando? Porque al final esto es una conjunción de gente que son data scientists, científicos de datos, que no son completamente developers, pero tienen que meterse en un mundo de desarrollo y al final automatizar, poder entrenar y poner modelos en producción de manera más rápida, ¿no? ¿Qué, qué anuncios hemos tenido en relación a lo que sería este continuous deliveries y continuous integration de la parte de Machine Learning? Sí, como bien dices, es una situación que nos encontramos muy a menudo en los clientes en España en particular. Ah, no solamente científicos de datos que están involucrados en este tipo de proyectos, sino que realmente hay muchos perfiles distintos. Hay la figura del data engineer, del data scientist, el que se tiene que preocupar de poner el modelo en producción. Entonces, podríamos decir que hay distintos roles. A veces las colaboraciones no están absolutamente definidas y podríamos decir que lo que sería una práctica que en el mundo de IT más tradicional pues está ya muy consolidada y es muy madura como una práctica de integración continua o despliegue continuo, pues en el Machine Learning estamos un poquito en esos primeros pasos. En este sentido, pues se han anunciado varias cosas, varios servicios, varias funcionalidades típicamente dentro del propio SageMaker, precisamente para ayudar a hacer este salto entre los proyectos más iniciales, más podríamos decir de validación tecnológica de estrategias de Machine Learning, que es una fase en la que estaban hace unos años nuestros clientes, para darle un enfoque ya más industrializado, o sea, un enfoque ya más parecido a como es el resto del proceso de desarrollo de IT. Con lo cual estamos hablando de flujos bien definidos de trabajo, responsabilidades claramente definidas, herramientas que permitan hacer esta integración continua. Para que te hagas una idea, tenemos un cliente que tiene actualmente 600.000 modelos de Machine Learning en producción. Obviamente no puedes tener 600.000 modelos si no tienes absolutamente factorizado el proceso de creación y de reentrenado de estos modelos. Entonces, podríamos decir que en ese ámbito, que hoy en día es una palabra muy de moda, que es la palabra de MLOps, pues hemos hecho unos cuantos anuncios relevantes. Aquí yo diría que quizás el más importante es SageMaker Pipelines. SageMaker Pipelines, al final, lo que permite es que puedas utilizar SageMaker no solamente como un set de funcionalidades que tú escoges las que más te gustan para ayudarte en tus procesos de Machine Learning, por ejemplo, solamente para entrenar o solamente para etiquetar los datos o para desplegar los endpoints finales, sino que te permite ir un paso más allá y utilizar ya SageMaker también como plataforma de extremo a extremo para ayudarte en todo ciclo de vida y hacerlo de una manera automatizada. En este sentido, SageMaker Pipelines tiene varias funcionalidades por debajo
pues que te permiten precisamente este salto al mundo industrializado, desde un motor de workflows que te permite definir los distintos pasos que hay que ejecutar dentro de tu pipeline de machine learning, pues por ejemplo, obtener los datos, transformarlos, entrenar el modelo, validar el modelo y a partir de aquí empezar el despliegue hacia otros entornos. Esto con una representación gráfica y que se pueda trazar todas las ejecuciones de este workflow, pasando por un registro de modelos que te permita pues tener versionados estos modelos, algo que es extremadamente importante precisamente cuando haces este salto de la aproximación más artesanal a Machine Learning a una aproximación ya más en modo factoría y pasando también por la integración con nuestra herramienta de despliegue de CI/CD, Code Pipeline, y todo de una manera integrada, con lo cual ya tienes unos blueprints que te permiten por defecto pues tener ya un pipeline que te funciona de extremo a extremo en base a estos blueprints y que tú solamente tienes que adaptar a tu caso de uso, a tu modelo, a tu configuración, al número de entornos que tengas, etcétera. Entonces podríamos decir que es esta percepción ya de plataforma en el ámbito de MegaOps que te permite pues cubrir todo el ciclo de vida sin que tengas que utilizar otras herramientas. Mencionaste el caso de uso del cliente que tiene 600.000 modelos, pero ya con 10 modelos y un par de científicos de datos ya es suficiente para empezar a tener problemas en el deployment, en el día a día, en los entornos y demás. Sin dudas es muy valioso este nuevo servicio. Sin duda. Yo incluso diría que incluso dependiendo del caso de uso, puedes tener un modelo que necesite reentrenarlo una vez al día. Si tienes que añadir pasos manuales, pues obviamente estás, podríamos decir, en un nivel de madurez bajo. Ah, Hoy en día ya incluso se plantea lo que se llama el MLOps 4.0, que ya sería incluso no solamente plantear el tener un ciclo de vida asociado a un modelo completamente automatizado, sino que el propio modelo se pueda monitorizar, se detecte que realmente hay un drifting en las métricas para detectar cuándo se tiene que reentrenar y que eso sea disparador para volver a entrenarlo. Con lo cual, desde el caso de uso en el que tengas muchos modelos hasta el caso de uso de que tengas un único modelo, pero quieras que automáticamente y en base a cómo se comporta ese modelo se reentrene automáticamente y se vuelva a desplegar la nueva versión, pues tienes ahí un gran abanico de casos de uso que se pueden cubrir con esta herramienta. Y en concreto, por ejemplo, en algún caso de uso, ¿puedes darme un ejemplo de cuándo necesitaría reentrenar un modelo, no sé, una vez cada 12 horas o cada un par de horas? Pues imagínate, por ejemplo, un motor de recomendaciones en el que en base a cómo un cliente pues, está navegando por tu web, tú pues, le recomiendas unos productos u otros. En este sentido, tú entrenarás un modelo de base con todos los datos históricos que tienes de tus clientes, pero en un momento dado, ah, todo lo que hacen a partir de ese momento los clientes en base a qué les recomiendas y cuáles de las recomendaciones acaban transformadas en ventas, pues esto no dejan de ser datos que te permitirían reentrenar el modelo para que tenga todavía más precisión, porque por ejemplo el comportamiento de tus clientes puede ir cambiando a lo largo del tiempo. O incluso el propio modelo, cómo tú haces las recomendaciones, puede ser que cambie el comportamiento del cliente. Con lo cual, si cambia el comportamiento del cliente, quizás pues sería bueno volver a reentrenar el modelo para que se adapte todavía mejor a las conclusiones que se van sacando. Y un cambio de comportamiento del cliente hoy que estamos grabando en el día de padre acá en España es, ¿no? Cuando uno tiene hijos, va a empezar, por ejemplo, a buscar pañales online, ¿no? Y hay un cambio de comportamiento que puede influenciar, ¿no? Exactamente, sin duda. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Sí, pues en este sentido hemos anunciado también algún otro servicio que creo que es interesante. Ah, SageMaker Pipelines, podríamos decir que te permite hacer este MLOps dentro de la propia plataforma de SageMaker. Hemos anunciado también, por ejemplo, el servicio gestionado de Airflow, que también es una herramienta relativamente popular, sobre todo para esos perfiles que vienen más de la ingeniería de datos. Conocen bastante, esto es una tecnología que se creó bajo licencia Apache y lo hemos sacado como servicio gestionado. Es una tecnología también de workflows, pero en este caso, pues con un stack distinto. Entonces, siempre nos gusta pues dar
distintas opciones a los clientes dependiendo un poquito de la comodidad que tengan con cada herramienta. Pues lo que hemos hecho ha sido sacarlo de manera gestionada, con lo cual el cliente no tiene que preocuparse de mantener los servidores de Airflow, de aplicar los patches de seguridad, etcétera, sino simplemente utilizar este motor de workflows para sus pipelines de ML o para cualquier otra orquestación que quisiera tener. Y en pos de las opciones hacia los clientes, ¿no? Esto se compara directamente con lo que es Step Functions de Lambda. Y no sé si te acordás en el pasado a SWF, que al final era una interfaz contra máquinas EC2, que esa fue la primera versión de lo que era un workflow. Allá estoy hablando de probablemente 4 o 5 años atrás. Pero además, asumo que Airflow también se puede utilizar fuera del entorno de AIML, ¿no? Sí, sí, sin duda. Es un motor de workflows, podríamos decir, generalista. Obviamente, SageMaker Pipelines está muy orientado a Machine Learning, pero Airflow es generalista. Es el equivalente como servicio nativo de AWS sería Step Functions, efectivamente. Perfecto. Y te hago una pregunta. ¿Tenemos el concepto de servidores? ¿Es un servicio serverless? Es un servicio gestionado. Entonces, es el típico servicio que tienes el control plane gestionado por AWS y tú simplemente te preocupas de interaccionar con este servicio. Obviamente, por detrás habrán nodos, es un servicio manejado, no es un servicio serverless. Bueno, bueno, como mencionabas, ¿no? Esta es una herramienta muy popular, utilizada, así que bueno, les recomiendo que le den una mirada. Siempre cuando un servicio está manejado mayoritariamente tiene una gran ventaja, ¿no? Lo que mencionaba aquí Albert. Bueno, moviéndonos un poquito de tema, ¿no? ¿Qué novedades tenemos en la parte de manufacturing, en la parte industrial, con anuncios de Reinvent? Sí, en este caso, como comentamos en el podcast previo, pues hay todo un bloque de anuncios en este sentido. Básicamente, como sabes, pues Amazon es pionero en precisamente implementar Machine Learning en los procesos industriales. No sé si los que nos escuchan han tenido la oportunidad de visitar un fulfillment center robotizado de Amazon, pero ahí se hace pues un montón de funcionalidades asociadas a la inspección visual, a control de calidad, garantizar que los ítems se guardan en el sitio correcto. Hay muchísimas características o algoritmos de Machine Learning aplicados en el Fulfillment Center y básicamente todo este conocimiento pues, se va exportando en forma de servicios y ahora incluso también hardware que los clientes pues, pueden utilizar en sus propias plantas de producción o incluso otro tipo de localizaciones como podrían ser tiendas o análogos. Entonces, en este sentido, podríamos decir que este ha sido el año de los anuncios en relación a la detección de anomalías. Aquí hemos hecho pues hemos sacado dos grandes servicios, dependiendo un poquito de en qué punto de madurez se encuentren las plantas de producción de cada uno de los clientes. Para esos clientes que ya tienen un entorno sensorizado, pero que no tienen todavía estas capacidades de aplicar Machine Learning sobre estos datos que ya están obteniendo de sus sensores y que quizás simplemente pues, están en base a thresholds y reglas de negocio, estrategias parecidas, pues aplicando ciertas estrategias en el ámbito, pues, por ejemplo, de mantenimiento predictivo o escenarios similares, pues lo que hemos sacado es un servicio que se llama Lookout for Equipment, que básicamente lo que te permite es engancharte con estos sensores. Si tú esta información de los sensores eres capaz ya de exportarla hacia AWS y que automáticamente se entrene un modelo de detección de anomalías en base a los algoritmos más adecuados para este tipo de señales. Entonces, si tú ya tienes unos orígenes de datos que sacan información basada en time series, cosas tipo temperaturas, vibraciones, etcétera, los típicos sensores que tú tienes en el ámbito industrial, pues nosotros ya nos encargamos de aplicar los algoritmos que sabemos que funcionan bien, la transformación de estas señales para que tengan las estructuras de datos que esperan estos algoritmos y entrenamos un modelo para cada uno de nuestros clientes que directamente te permite pues, hacer ya esta detección de anomalías. Si en cambio estás en un punto de menos madurez en cuanto a tu planta industrial y, por ejemplo, ni tan siquiera tienes sensores, entonces hemos sacado también otra versión que en este caso se llama Monitron, que aquí ya incorporamos hardware y software, con lo cual
incorporamos sensores. De hecho, si entráis a Amazon.es podéis comprar ya un starter kit o podéis comprar el gateway o los propios sensores, de tal manera que simplemente pones los sensores en tu maquinaria industrial, pones tu gateway de tal manera que se pueda comunicar con los sensores. Aquí estamos hablando de Bluetooth de baja frecuencia, y este mismo gateway pues ya vía Wi-Fi se conecta con AWS y te permite hacer todo este análisis de detección de anomalías muy enfocado a lo que sería la predicción de errores en base a estas anomalías, pues tienes ya el paquete entero y no tienes ni tan siquiera que preocuparte de la sensorización. En este caso funciona ya para sensores de temperatura y de vibraciones, y casos de uso industriales, pues te permite de una manera muy rápida engancharte ya a estas nuevas tecnologías. Y volviendo un poquito más atrás de lo que mencionabas del Fulfillment Center, acá estamos en Barcelona y tenemos el Fulfillment Center del Prat, que es una maravilla. La verdad que es espectacular poder tener la oportunidad de visitar. Hay visitas públicas, creo que ahora durante tiempos de COVID están momentáneamente suspendidas, así que ni bien se retomen estos tours que se hacen internos, si tienen la oportunidad de ir, vayan porque es impresionante ver todos los robots, cómo alcanzan los productos. La verdad que es un, es un deleite. Y otra cosa, voy a poner las notas del show, voy a poner un link a los sensores de Monitron que mencionabas y tiene una forma muy particular, parecen unos lingotes de oro. Eh, después eh, es una forma muy graciosa y están ahí en Amazon.es. Bueno, contame, qué más tenemos en el área industrial? Sí, hemos hablado hasta ahora de lo que sería detección de anomalías, típicamente en señales. Hemos sacado también, en este caso, nuevo hardware y también servicios en relación a lo que sería procesado de imágenes, incluso a la ejecución de modelos de Machine Learning en el Edge. Ah, Procesado de imágenes, aquí típicamente imaginaros escenarios de control de calidad, imaginaros una línea de producción en la que tenéis una cámara que va grabando continuamente lo que pasa por delante, y lo que quiere es pues detectar si algún producto, por ejemplo, está defectuoso o no. Todo lo que sería este tipo de casos de uso en los que quizás no la latencia que tú tendrías para hacer una inferencia de un modelo que se encuentra ejecutando en un entorno cloud, pues quizás no es suficiente, necesitas menor latencia. En este caso, pues tienes que desplegar este modelo de alguna manera más cerquita de donde tienes tu caso de uso. Entonces aquí, por un lado, pues hemos anunciado Panorama. Panorama es también un appliance físico, y lo que te permite es, si tú ya tienes cámaras de IP estándar en tu compañía, simplemente Panorama es capaz de engancharse a la propia red donde tienes estas cámaras. Sería un appliance físico que despliegas pues en una tienda, en una planta industrial, y este propio appliance, pues lo que te permite es ejecutar modelos de machine learning basado en el procesado de imágenes, de estas imágenes que te vienen de las cámaras IP estándar. De esta manera, pues no tienes que plantearte sustituir toda tu flota de cámaras por cámaras que puedan ejecutar modelos de machine learning, sino que utilizando el hardware que tú ya tienes ahora mismo, simplemente pones, podríamos decir, un gateway, un hub, que es el que añade esta capa de procesado de imágenes y de inteligencia artificial. Y por otro lado también, en el caso en el que quizás tú ya tengas un servidor pequeño, por ejemplo, en tu planta o en tu tienda, al que ya tienes conectadas estas señales, o incluso tengas otros dispositivos en los que tú quisieras desplegar modelos de Machine Learning, hemos anunciado SageMaker Edge Manager, que no deja de ser un enganche entre lo que sería la plataforma de SageMaker y estos dispositivos que podrían actuar como contenedores en los cuales tú simplemente despliegas un agente y este agente te permite ejecutar modelos que tú has creado con SageMaker. De esta manera, pues incluso podemos ir más allá, no solamente de procesado de imágenes, sino cualquier tipo de modelo de Machine Learning que tú quisieras ejecutar en el Edge, lo puedes estar ejecutando en prácticamente cualquier tipo de dispositivo que sea capaz de correr este agente. Además, también incorpora de manera automática, y tú puedes utilizar un servicio, una funcionalidad que ya teníamos de SageMaker que se llama SageMaker Neo, que lo que te permite es compilar un modelo de Machine Learning para que corra de manera óptima en un hardware específico. Entonces, bien sea porque tú tienes, no sé, Raspberries
un escenario en el que tienes Raspberries situadas en puntos clave y quieras ejecutar ahí un modelo de Machine Learning, pues podrías utilizar SageMaker Neo para compilar específicamente para Raspberry, con lo cual el modelo sería más pequeñito y más optimizado para ese hardware. O si tienes un hardware en el que tienes pues GPUs, por ejemplo, pues puedes especificar que corran GPUs, especificar el fabricante. Básicamente podríamos decir que son compiladores específicos que hacen que estos modelos pues funcionen mejor en ciertos dispositivos. Y esto es especialmente relevante para llegar a estos dispositivos menos potentes, porque si tú tienes un dispositivo poco potente que tiene poco espacio de memoria, por ejemplo, compilando específicamente con SageMaker Neo, pues puedes reducir típicamente la memoria utilizada. Y esto quizás algo parece que sea algo puramente un tecnicismo, quizás lo que implica es que no tengas que cambiar todos los dispositivos que ya tienes en tus plantas de producción y puedas Pe- aprovecharlos con Pequeño estos servicios. detalle. Exactamente, Sí, porque obviamente las inversiones que hacen nuestros clientes y la industria, manufacturing, por ejemplo, es inmensa. Obviamente todo este tipo de dispositivos, sensores y demás existen hace muchos años, ¿no? Y ahora se le está alimentando o incrementando las capacidades con Machine Learning y demás. Entonces, no perder esa inversión es, la verdad que es un win muy importante. exactamente. Y yo creo que puede aplicar incluso más allá de lo que sería la informática industrial o las plantas de producción, que podríamos decir, el caso de uso inmediato que uno viene en mente. Imaginaros casos tipo, pues, oye, muy relacionado con la situación que se vive hoy en día. Las propias cámaras que tú ya tienes de seguridad en una tienda, pues a través de Panorama coger esta señal y, por ejemplo, montar una alarma para que suene esta alarma si alguien no lleva mascarilla. Esto implica pues un modelo de machine learning que tiene que analizar, tiene que detectar las personas y tiene que analizar si llevan mascarilla o no. Este tipo de casos de uso, si toleran la latencia de ir hacia el cloud, pues no hace falta, no necesitas por qué tener Panorama, pero si no toleran esta latencia, o sea, no puedes tener el modelo en el cloud, pues con Panorama lo puedes cubrir. Entonces, zonas donde la cobertura no sea muy buena, por ejemplo, pues podrías, podrías implementar estos escenarios avanzados con poca inversión. Un caso que he vivido con un cliente que era básicamente muy similar a lo de las mascarillas, ¿no? Pero básicamente con los cascos duros eh, en la fábrica, es el poder detectar si una persona entró a una área de seguridad donde debería estar utilizando un casco y no lo está utilizando para evitar que una cortadora siga cortando, ¿no? Entonces, si esa persona entra y no tiene el casco, la cortadora deja de cortar por seguridad. Y muy aplicable esta tecnología, me gusta. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué novedades tenemos en el área de ya lo que sería Machine Learning de manera más cruda, ¿no? Ya empezar a meternos con la parte de hardware, de procesadores. Sí, bueno, aquí un poquito podríamos decir que el mensaje es que AWS lo que va a hacer es ir siguiendo el paso del state of the art en este sentido, ah, y sin tener ningún tipo de vías hacia un fabricante en concreto o una tecnología en concreto. Así como, pues, podríamos decir que desde el punto de vista lógico, pues no tenemos ningún tipo de preferencia por los principales frameworks en el ámbito de Machine Learning. No importa si eres más de TensorFlow, o eres más de MXNet o de PyTorch. Vamos soportando de la misma manera todo lo que sea el state of the art o lo que más comúnmente se utiliza en la industria, pues con el hardware pasa un poquito lo mismo. Y en este sentido, pues creo que fue justo antes ya de Reinvent que se anunciaron las típicas la siguiente generación de las instancias de la familia P, las P4D, que podríamos decir que son las instancias más avanzadas para hacer entrenamientos, sobre todo de deep learning, visión por computador, procesador de lenguaje natural, esos modelos que tardan horas en entrenarse y que pueden verse altamente beneficiados del paralelismo que te dan las tarjetas gráficas, pues ahí la familia P es una familia de instancias donde tiene las últimas generaciones de procesadores Intel, tiene las últimas generaciones de tarjetas gráficas Nvidia y podríamos decir que sería dentro de esta familia de fabricantes o más potente, pues hemos sacado la siguiente generación que es la P4, que evoluciona la generación P3 que teníamos anteriormente. Y hemos anunciado también, yo creo, un par de
instancias o chipsets que pueden ser relevantes en este ámbito. Por un lado es que hemos anunciado ya que durante 2021 vamos a empezar a soportar instancias basadas en Habana Gaudi. Habana Gaudi son chipsets específicos de Intel. Podríamos decir que es la manera en que Intel está entrando en el mercado de la aceleración gráfica. No son exactamente GPUs, pero sí que son chipsets específicamente diseñados para hacer entrenamiento de Machine Learning. Entonces, en este sentido, pues hemos anunciado que soportaremos este tipo de instancias. Y ya también como puntos relevantes, si nos quedamos en este sentido dentro de la propia tecnología hardware de AWS, como sabéis, en los últimos años hemos empezado a avanzar también en este sentido. Se ha anunciado pues Graviton 2, que es nuestros chipsets, nuestros procesadores basados en arquitecturas ARM. Ya teníamos Inferentia, que era nuestra aceleración gráfica pensada para la inferencia y muy orientada a bajar el coste de la inferencia cuando necesitas aceleración gráfica, pues ahora hemos anunciado que también sacaremos chipsets específicos para el entrenamiento. Entonces hemos anunciado AWS Trainium, que sería, creemos que en cuanto lo saquemos va a ser las instancias más potentes que existirán en el mercado para entrenar este tipo de modelos basados en Deep Learning. También tenemos alguna novedad en este sentido en relación más al software de base. Entonces ahí también siempre estamos evolucionando. Ya teníamos antiguamente los algoritmos built-in de SageMaker, que al final eran los mismos algoritmos, los más típicos que tú utilizas en el ámbito del Machine Learning, pero remodelados por dentro de tal manera que aprovechasen mejor la naturaleza elástica que tiene el propio AWS. Con eso lo que se conseguía para esos modelos pues es que el entrenamiento decrezca en tiempo pues aproximadamente un 20%. En algunos casos, pues esto no es muy relevante, podríamos decir que, oye, que un modelo tarde en entrenar 30 minutos o 35 minutos, pues quizás no es extremadamente relevante. Pero sabéis que entorno cloud es un entorno de pago por uso, con lo cual un 20% más rápido en entrenar significa un 20% más económico. Es Y ahí muy sí que es relevante. importante. Ahí sí que empieza a ser relevante. Pues en este sentido ya teníamos los algoritmos built-in, por ejemplo. Ahora lo que hemos sacado son librerías propias para hacer distribución de entrenamiento cuando estás utilizando instancias que tienen muchas GPUs. Entonces, cada framework tiene sus propias librerías, pues los que conozcáis TensorFlow, pues probablemente conoceréis Horobot. PyTorch también tiene sus propias librerías para distribuir cargas. Pues de manera similar a como hicimos con los algoritmos built-in, lo hemos hecho con el training distribuido. Entonces, orquestando muy poquito tu código, puedes pasar a utilizar el entrenamiento en SageMaker con nuestras librerías de entrenamiento distribuido, que básicamente lo que hacen es optimizar las librerías ya existentes. Entonces, otra vez, si consigues entrenar un 25% más rápido con estas librerías, en estos entornos con muchas GPUs, vas a pasar a pagar un 25% menos, porque utilizar estas librerías no tiene coste adicional. Con lo cual, pues podríamos decir que siempre vamos invirtiendo tanto en ir incorporando el hardware de última generación y también, obviamente, optimizando todo lo que sería la parte software de base para ayudar a este Machine Learning, podríamos decir, de bajo nivel. ¿Y qué tipo de frameworks estás viendo en general en los clientes? Sé que está bastante dividido eso. Sí, pues, aquí hay mucha variedad. Hay mucha variedad. TensorFlow podríamos decir que tuvo como un hype. Hay también toda la parte de PyTorch que yo creo que está muy en boga. Y obviamente la parte de MXNet pues sigue estando ahí. Entonces yo diría que estos tres son los más importantes. Sigue habiendo, por ejemplo, pues a gente que todavía le gusta trabajar con R. Esta parte sigue evolucionando. De hecho, puedes trabajar con R también en AWS sin problema. Yo diría que por aquí van los tiros. Al final es un entorno bastante dinámico. Obviamente siempre van saliendo nuevas librerías, pero podríamos decir que como frameworks de base estos son los que más se ven. Bueno, y para ir cerrando un poquito, en nuestros propios servicios que no están directamente relacionados a lo que es inteligencia artificial, machine learning, también estamos viendo que estamos incorporando capacidades de AI ML. ¿Cómo es esto? ¿Qué anuncios hemos tenido alrededor de esto? Sí, como bien dices, al final AWS podríamos decir que
en el ámbito de AI/ML tiene como una característica dual, ¿no? Por un lado sacamos servicios y plataformas para ayudar a que nuestros clientes apliquen Machine Learning en sus aplicaciones, pero por otro lado también AWS pues tiene muchísimos otros servicios en otro ámbito del mundo del IT, ámbito de analytics, ámbito de cómputo, muchísimos ámbitos distintos. Entonces, el mismo proceso que nuestros clientes están viviendo en cuanto a ir incorporando características de Machine Learning en sus procesos, en sus cargas de trabajo, nosotros lo estamos viviendo también con los otros servicios de AWS que no están directamente relacionados con Machine Learning. Entonces, aquí, por ejemplo, yo creo que de los anuncios que hay, si tuviese que escoger uno, me quedaría con QuickSight-Q. QuickSight, no sé si lo conocéis, es nuestra herramienta de BI, la típica herramienta que te permite pues, crear cuadros de mando en base a engancharte a orígenes de datos, distintos gráficos, para que puedas hacer estos dashboards que presentar a negocio o poderlos utilizar en tu día a día. En este sentido, este servicio ya incorporaba algunas características de Machine Learning muy orientadas, por ejemplo, a la detección a hacer forecasting de hacia dónde se irán los valores de un gráfico, con lo cual tú haces un gráfico, pongamos, de ventas de los datos de los últimos meses y podrías activar directamente o decir, y hazme una previsión. Y en base a esos datos, pues ya entrenaba por detrás un modelo de forecasting y te pintaba en el mismo gráfico cómo podrían evolucionar las ventas. Entonces, esto ya lo teníamos. También teníamos lo que era la descripción de los gráficos en base al lenguaje natural, con lo cual, pues, ese camino que tú típicamente haces en la que en base a los dashboards, pues quizás una vez al mes vas configurando los filtros, montas una historia que luego pones en un PowerPoint para presentar a dirección, pues la propia herramienta ya te decía, pues mira, en base a este gráfico se observa que la categoría parece que las ventas están aumentando un 25% en el área de Barcelona, mientras que en Tarragona están cayendo un 2%. Este tipo de narrativa más o menos estándar que tú puedas extraer de un gráfico, pues ya también se había incorporado. Pero lo que se ha anunciado este año todavía está en preview, con lo cual yo creo que estamos muchos expectantes de poder empezar a probar esta funcionalidad. Es ya no la capacidad de que te cuente automáticamente la herramienta que te interprete un gráfico, sino la capacidad de tú pedirle a la herramienta, en base al lenguaje natural, qué gráfico quieres que te genere. Entonces, esto es algo extremadamente potente y hasta donde yo sé, no he visto nada parecido todavía. Y esto te permite un poquito romper con ese ciclo en el que tú, como persona de negocio, tienes una posibilidad muy limitada de modificar los dashboards que construye otro equipo y que típicamente tarda bastante en construir, con lo cual si te falta un dato tienes que volver a pedirle, oye, inclúyeme también que pueda filtrar por provincia, además de por comunidad autónoma, y esto implica ciclos de desarrollo relativamente largos. Directamente en la propia herramienta tú tienes un cuadro de búsqueda en el que puedes decirle, pásame los datos de ventas agrupados por provincia. Y la herramienta es capaz de entender esto y te genera un gráfico en vivo en base a eso. Tiene en cuenta todo lo que serían dimensiones ya en tus datos, tiene autocompletado, tiene la posibilidad de detectar errores. Pues, por ejemplo, si tú le dices, pásame las ventas en Tarragona y le pones solamente una R a Tarragona, él te lo va a cambiar y te va a interpretar que estás pidiendo Tarragona porque es una de las etiquetas que están en los datos. Entonces, es algo extremadamente potente. Yo creo que todos estamos expectantes de que salga ya en disponibilidad general porque le veo muchísimas aplicaciones. Suena muy bien. Y de manera parecida, pues hemos incorporado también en otros servicios. Por ejemplo, no sé si conocéis Kendra. Kendra es un servicio que ya tenemos desde hace aproximadamente un año. Es un servicio que te permite pues, hacer indización de contenido que tú puedas tener pues, en intranets tuyas, en extranets, te hace crawling web, orígenes de datos pues, basados en lo que serían las fuentes donde tienes el conocimiento, pues SharePoints, herramientas parecidas y tú indizas toda la información y luego pues podrías hacer búsquedas. Un poquito, pues un caso de uso que a veces se implementa con Elasticsearch, por ejemplo. Y en este caso Kendra, la gran diferencia que tenía es que en lugar de permitirte hacer búsquedas por keywords, por palabras clave, te permite hacer búsquedas en base a procesado de lenguaje natural. Con lo cual, en lugar de buscar pues ventas, puedes directamente pedirle, pásame la información de ventas en la provincia X. Y él, en base a toda la información que tiene indizada, en este caso no estamos hablando de cuadros de mando como era QuickSight, sino que estamos hablando de webs
intranets, etcétera, pues él te pasa todos los resultados. Ahora lo que hemos anunciado es que tú puedes reforzar el feedback en base a si esos resultados son buenos o malos, en base a que tú le digas si ese resultado que te ha devuelto pues es relevante o no con la búsqueda que has hecho. Y de esta manera se reentrena el algoritmo de Machine Learning que hay por debajo y hace que cada vez pues, los resultados que se te presenten sean mejores. Y ya en este último bloque, yo creo ya para acabar, lo que hemos anunciado es mejoras sobre todo en lo que sería el tiempo real, aplicación de Machine Learning en tiempo real en Amazon Connect. Amazon Connect, para los que no lo conozcáis, es nuestra solución de contact center, una solución puramente cloud en AWS, y hemos ido incorporando todo lo que serían servicios en el ámbito de Machine Learning que pueden aplicar y que aplican de manera muy directa a los contact centers. Entonces, estamos hablando de transcripción de conversaciones, estamos hablando de análisis de sentimiento, estamos hablando incluso de detección de palabras clave, etcétera. Esto ya se podía hacer desde el año pasado en base a una funcionalidad que se llama Contact Lens for Amazon Connect. Lo que hemos anunciado este año es la posibilidad de hacerlo en tiempo real. De tal manera que, por ejemplo, pues puedas disparar una alerta si alguien pues nombra la palabra darme de baja durante una conversación. Entonces se hace. Esto implica, imaginaros, por detrás lo que implica desarrollarte esto. Tú dices quiero darme de baja. Esto implica que se tiene que transcribir el audio a texto, se tiene que pasar un algoritmo de comprensión, de procesado de lenguaje natural que tiene que detectar la intención, tiene que asociar esta intención con un red flag y esto significa que tendría que dispararse una alerta, pues quizás para que otro tipo de persona atienda esa llamada. Podríamos decir que lo típico que tradicionalmente uno hace en base a los típicos menús de apriete uno si quiere darse de baja, pues va un poquito, hace un salto, va más allá y lo puede hacer en base a simplemente la comprensión directamente de lo que está intentando decir la persona que ha hecho la llamada. Connect en sí, la verdad que es uno de los servicios que más me gusta, es impresionante las cosas que se pueden hacer y es esta nueva generación de estos viejos sistemas de IVR automatizados que existen también hace un montón, pero el hecho de empezar a reconocer voz, poder extender los workflows con APIs que todos conocemos fácilmente, la verdad que hay una serie de ventajas impresionantes, es un muy buen servicio. Una cosita que quería aclarar de Kendra, ¿no? Kendra, al final yo puedo emular un Kendra con un Elasticsearch. Un Elasticsearch al final, si le meto un plugin, puedo, por ejemplo, indexar los datos que hay dentro de un PDF para poder buscar en files, pero Kendra va un poquito más allá y puede indexar documentos de PowerPoint, documentos de texto plano, HTML, de Word, por ejemplo, ¿no? que es muy ventajoso, que siempre están distribuidos por varios stores a través de la compañía. Es un buen producto y además creo que te provee una interfaz de usuario para poder incorporarla a la intranet directamente. Albert, nos has contado un montón de cosas, un montón de novedades durante estos 2 capítulos y solamente decirte las gracias y espero que vuelvas a venir al programa. Encantado. Cuando me invitéis, ahí estaré otra vez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Tremendamente agradecido a Albert por venir a contarnos todas las novedades lanzadas en nuestro último evento anual, Reinvent, en el área de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Les aconsejo que miren las notas del show para poder ver todos los links a todos los servicios que charlamos estos 2 últimos episodios. Muchísimas gracias y hasta la próxima.